están? Bienvenidos sean a este canal. Mi nombre es Roque Salazar y hoy quiero hablar acerca de miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos perjudica? No lo sabemos, pero vamos a profundizar y entonces cuando tengamos una definición podremos apreciar más qué es realmente el miedo. Comenzamos. Ok, comenzamos el tema y me gusta siempre para comenzar siempre me gusta hacer una pequeña definición, introducción del tema que yo voy a hablar para saber enfatizar por qué quiero desarrollar el tema. Y voy a leer primero la definición, el miedo. Miedo se conoce al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación eventual de peligro. También miedo se refiere al sentimiento de desconfianza del que pueda ocurrir algo malo. Esa es la definición. Y los miedos se pueden producir por fundamentos que no tienen una lógica o una lógica racional que no sabemos cómo, pero eso nos produce miedo. Y el miedo a veces es imaginario, a veces es verdadero, pero realmente los miedos no deberían de existir porque nosotros somos gente, humanos, a los que debemos de ser o de que el miedo no existiera para nosotros. Sin embargo, hay muchas cosas que nos detienen y nos empujan a eso, y a veces puede ser un miedo que ni existe, que no está ahí, y lo tomamos como que es algo verdadero. Estamos hablando de miedo en general, y sabemos que en psicología habla que el miedo es algo que nos puede ayudar porque activa nuestro sistema nervioso central, nuestro cuerpo se activa, y cuando eso pasa, el miedo nos ayuda a quitarnos del miedo, a defendernos de algo que sabemos que puede pasar, pero es una reacción natural para ciertas circunstancias, no se aplica en todo. Y el miedo puede ser objetivo o puede ser no realista. ¿Por qué objetivo? Porque tienes un miedo específico, y cuando tienes un miedo específico es como tener miedo a una serpiente o a una cucaracha, o miedo a estar en un elevador encerrado y te da miedo eso. Pero es algo que puede ser más específico, es un miedo que realmente sabemos que existe y se puede controlar y se puede aprender a trabajar con ese miedo. Pero hay miedo que no existe, el miedo que nosotros en nuestra cabeza nos creamos, el miedo que nosotros pensamos que existe y que nos puede hacer daño y que nos puede producir la muerte emocional y psicológicamente. Ese es el miedo que quiero enfatizar, porque a veces uno cree que miedo tiene que ser miedo a las cosas que no existen, y a veces los miedos los creamos nosotros en nuestra cabecita. Entonces, los miedos a veces pueden ser muy profundos, pueden ser cuando ya son miedos muy profundos y específicos que le llaman la fobia, es cuando ya tú dices, oh sí, esto es algo que tienes que tratar. Pero cambiando de miedo emocional, el miedo más grande que tenemos nosotros es el miedo a la muerte. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién tiene miedo a hablar del tema? Me ha pasado que hay gente que le molesta hasta hablar, y muchas veces me dicen, hablamos de otra cosa, no hablemos de la muerte, porque es un miedo que se siente y que realmente, de todas maneras, aunque lo sientas, tarde o temprano vamos a morir. Pero
Ese es un ejemplo de miedo, de los mayores miedos que tenemos. Y también hay otros miedos que podemos enfatizar. Y estos miedos, para mí los catalogo como 3 miedos que son fundamentales y que emocionalmente nos afectan más de una vez en la vida y que tenemos que aprender a controlarlos y tenemos que aprender a decir no, no voy a vencer esto, voy a cambiar mi mentalidad, voy a hacer algo diferente que me logre quitar este miedo. Y voy a citar 3 miedos. 3 miedos que son importantes, o que al menos yo catalogo que son importantes, y voy a especificar el número 1. Miedo al rechazo. ¿Qué quiere decir miedo al rechazo? Que nos da miedo que nos rechacen. Por ejemplo, tú estás adulando a alguien que quieres algo con esa relación y puedes pretenderla, hacerle sentir, y te da miedo decirle, ¿sabes qué? Me gustas. Te da miedo que digas, me gustaría tener algo contigo, pero a la vez lo piensas demasiado porque es un miedo al rechazo. Es lo que te impide hacer las cosas, te da miedo que te digan no. Entonces ese miedo es el miedo que te produce el rechazo, y por eso a veces nos detenemos demasiado para hacer las cosas. El hecho de que tengas un proyecto y para ti sea algo que puedes decir que puede funcionar, que puede cambiar el sistema de trabajo o puede innovar, pero por ese miedo dices no, no lo voy a decir. Eso es miedo al rechazo. Otro miedo que es también muy aplicable es el miedo al cambio. Nosotros estamos siempre limitados al miedo en el que le tenemos miedo a lo desconocido, miedo a romper las tradiciones, a decir, miedo es que si hago esto y ofendo, o si hago esto quizás la gente no lo vaya a aceptar, o quizás no me vayan a apoyar, o miedo a innovar, a que muchas veces te avientes a crear proyectos y cosas y por el miedo a cambiar la metodología de lo tradicional te estén diciendo no, 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 no. Entonces es un miedo que te da un miedo al cambio, a salir de lo normal, de lo que se supone que tendría que ser diferente. Entonces puede pasar, you know? Entonces, ¿y cuál es el otro miedo? El miedo al éxito. El tercero y último y más importante, el miedo al éxito. ¿Y quién no le tiene miedo al éxito? A veces nos creamos en nuestra cabecita que pensamos que no podemos hacer las cosas, que no somos capaces de hacer las cosas, y eso nos detiene. Entonces tienes miedo al éxito porque crees que no puedes, porque crees que todos los demás van a poder, pero que tú no puedes lograr lo que tú te estás proponiendo. Entonces tendremos que romper esa barrera del miedo al éxito. Y es importante que seamos conscientes de que los miedos los podemos batallar con ellos, podemos cambiarlos y podemos crear la diferencia cuando superamos estas cosas. Y me van a decir, ¿cómo podría yo vencer el miedo? El miedo, de la manera más efectiva que lo puedas hacer, es confrontarlo, enfrentarlo, sabiendo que tienes la conciencia de hacer las cosas y tener que asumir que realmente no hay nada que nos detenga al miedo. Como ya lo dije, el miedo se da en cuestión psicológica, en fobias, pero el miedo al detenernos, como cambiar, como ser mejores, es una cosa tan importante y básica en la vida que tenemos que aprender a confrontarlo.
¿Cómo superarlo? Sabiendo que si tienes miedo al rechazo, vete, aviéntate. Algo va a pasar de todo eso, para bien o para mal. Tú no puedes saber, quizás tú por el miedo al rechazo digas no, no va a pasar nada, pero ¿qué tal si te avientas y dices, pasó lo que tenía que pasar? Quizás esa persona quería contigo y tú no lo sabías, y por el miedo te vas a quedar ahí y dices no, no va a pasar, y te das cuenta que puede cambiar. El miedo al cambio es que te pueden criticar, que te pueden juzgar por querer hacer algo diferente, por innovar, por hacerlo mejor, por cambiar la metodología, los métodos tradicionales que todos conocemos, y crear algo novedoso, crear algo diferente. Y miedo al éxito, pues es tan fácil, es hacer que si algo necesitas cambiar, modificar, y sabes que esto te va a cambiar la vida, sabes que el éxito no se hizo para todos, pero todo es dependiendo a lo que nosotros creamos que podemos hacer, porque todo nos limita aquí en la cabecita, en nuestro cerebro, en nuestra idea de decir que yo no puedo ser exitoso, los demás sí, pero yo no. ¿Qué te hace pensar que realmente tú no puedes tener éxito en la vida por miedo? Rompamos esas barreras y digamos, yo puedo, yo quiero y yo voy a hacer. Y el miedo se va a ir automáticamente cuando lo confrontemos, cuando lo enfrentemos, cuando digamos, esto va a terminar aquí, porque ahora es mi forma, ahora es mi turno de vivir, de progresar, de quitarme esos miedos que yo siento. Y todo va a salir súper bien. Entonces no se preocupen. Los miedos los creamos nosotros y nosotros mismos los podemos combatir. Y depende de qué miedo sea, obviamente. Pero en cuestiones de positivismo, en cuestiones de ser activos, proactivos con los miedos, eso hace la diferencia. Nosotros tenemos que cambiarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que hacer que estos miedos superarlos, y de esa manera pues podemos mejorarlos. Si les gusta este video, suscríbanse, pónganle un like, comenten, y lo más importante, compártanlo con alguien, porque ustedes nunca saben a quién pueden ayudar con este tipo de material o de pláticas, como quieran llamarle. Siempre va a haber alguien que necesite una ayuda, una orientación, y qué bueno que la gente que esté aquí se dé cuenta que hay gente que está trabajando para ayudar de corazón. Y pues eso es todo por ahora. Cuídense, un beso virtual. Bye bye.